encuentros académicos que enriquezcan nuestra comprensión sobre las diversas dimensiones que atraviesan el género y la política desde distintas disciplinas. Y a lo largo de este ciclo hemos abordado temáticas fundamentales para comprender las transformaciones sociales, políticas y culturales contemporáneas, siempre desde una perspectiva crítica, multidisciplinaria y comprometida con la construcción de sociedades más justas e igualitarias. El día de hoy nos convoca un tema de particular relevancia y urgencia: control y represión sobre el cuerpo de las mujeres peruanas, discutiendo los avances legislativos antigénero. Esta temática resulta fundamental en el contexto actual, donde observamos cómo se están gestando y promoviendo iniciativas legislativas que, bajo diferentes discursos, buscan restringir la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos y limitar sus derechos fundamentales. Para abordar este complejo e importante tema, tenemos el privilegio de contar con nuestra destacada profesional, Rocía Maldonado, cuya trayectoria y compromiso feminista enriquecerán enormemente en nuestra discusión. Eh, Rocío Maldonado es consultora, docente e investigadora feminista. Es egresada del doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM de Xochimilco, en México, en el área de concentración Mujer y Relaciones de Género. Cuenta con una maestría en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales, Flaxo, TC de México, y es licenciada en Trabajo Social. También es docente nombrada desde el año 2019 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde comparte su conocimiento y experiencia con las nuevas generaciones. Y su trabajo de investigación y consultoría se ha enfocado en temas cruciales como género, derechos reproductivos, políticas públicas y análisis crítico de legislación que impacta los derechos de las mujeres. Es muy grato tenerte aquí, Rocío. Muchas gracias y puedes comenzar con tu presentación. Gracias, muchas gracias a las chicas por la invitación y gracias a todas las participantes que nos acompañan el día de hoy. Siempre es un gusto estar en estos espacios, digamos, y traer algunos temas para reflexionar respecto a un tema tan complejo como el que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, ¿no? Entonces, en realidad, más que compartir una presentación con ustedes, me interesa compartir algunas reflexiones sobre varias cosas que creo que las que estamos presentes ahora o varias de las chicas que trabajamos estos temas. Y más allá de eso, como mujeres peruanas que estamos siendo testigas y violentadas diariamente, cotidianamente, eh, ante un Estado que lo que ha hecho en los últimos años es legislar y trabajar para quitarnos los derechos que se habían ido ganando poco a poco con bastante dificultad también, ¿no? Entonces, en esta sesión y también en otra a la que a la que me han invitado a ser parte las compañeras del Centro de Estudios, voy a compartir algunas reflexiones que yo he trabajado en un artículo que he escrito para la revista Desco, que lo escribí ya a fines del 2024 y que la verdad cuando uno, bueno, desde la formación, ¿no? Teórica, personal, también de las apuestas políticas personales que una tiene, el feminismo como teoría, como enfoque para poder entender las desigualdades de la vida, nos da distintas herramientas, ¿no? Sin embargo, vivir la violencia de la que tanto estudiamos y de la que tanto hablamos en la cotidianeidad y sobre todo verla, ¿no? De cómo se maneja de una manera política y en nuestro país en los últimos años al menos, ¿no? Con este hashtag de Perú, país de violadores, que parece tan duro y sin embargo es tan real. Los últimos días ha habido una coyuntura muy fuerte respecto de lo de la señora Milagros Aguayo, ¿no? Y creo que quiero resaltar un poco lo positivo dentro de esto. Para muchas, el momento de tocar estos temas es algo que nos toca la piel, nos eriza, nos moviliza de muchos sentimientos, ¿no? Pero más allá de eso, ya desde un tema más teórico tal vez, es importante entender que la derecha fundamentalista, la extrema derecha, está siendo reforzada a nivel internacional, ¿no? No es un asunto solo que está sucediendo en nuestro país. Si bien hay sus matices en cada país y si bien hay sus características particulares, que también creo que hay un trabajo importante de las que estamos tal vez del lado de los derechos de las mujeres, de poder tener también
las estrategias y la paciencia de poder conocer cuáles son los discursos que estas personas levantan, porque lastimosamente tienen mucha acogida. Entonces, yo cuando estaba escribiendo este artículo, digamos, quiero también compartir con ustedes eso, ¿no? Digamos un poco de que nosotras cuando estamos estudiando los temas nos vamos enriqueciendo o nos vamos fortaleciendo con los trabajos también que hacen otras compañeras, ¿no? Hay una teórica, bueno, voy a compartir mi pantalla para poder ir compartiendo con ustedes algunos materiales también. Karina Bárcenas es una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y es una de las feministas, ¿no? Que ha trabajado en estos últimos años. Creo que no está funcionando mucho. Bueno, tienen varios estudios, Karina Bárcenas, y ella es mexicana. Tiene un libro específicamente que habla sobre todo el tema del discurso conservador que se está desarrollando y rebusteciendo en América Latina, y que además no solamente en la región, ¿no? Sino viene desde los movimientos antiderechos de Con mis hijos no te metas, que están muy fuertes en los Estados Unidos, también en los países europeos, que son de alguna manera unas mutaciones de ciertas eh, líneas también fascistas conservadoras, ¿no? Em, y ahí hay varios temas para poder desmenuzar con detalle y con calma, ¿no? Entonces, al menos para mí, Karina Bárcenas, porque yo creo que algo que es importante en estas reflexiones que nosotras hacemos es ir conociendo la obra de nuestras compañeras feministas, ¿no? Ir conociendo qué es lo que hacen, cómo se están poniendo estos debates en otros contextos también, ¿no? Entonces, este libro que ella ha escrito en el año 22 de los movimientos antigéneros, en América Latina, y ella viene trabajando este tema ya hace algún tiempo. Yo no soy necesariamente especialista en estas líneas, sin embargo, que como cualquier persona que se dedica al ámbito académico, cuando uno se mete a estudiar algún tema, necesita pues las referencias, ¿no? Además, el libro está en descarga libre, cosa que es maravilloso. Y es parte también de los esfuerzos de las academias que son más abiertas, como la Academia Mexicana, que permite que uno pueda acceder a los libros sin tener que pagar 300 soles por un libro, ¿no? Bueno, les puedo pasar el link a quienes estén interesadas, pero parte de este documento, y pues luego también les pasaré con mucho gusto el documento que escribí, con más detalle voy a ir desarrollando. Yo tomo justamente una cita textual, ¿no? Del libro de Karina Bárcenas, y ella dice que la ideología de género es un término creado por la jerarquía de la Iglesia Católica, apropiado en años recientes por actores evangélicos, con el que se pretende refutar una de las premisas más importantes de la teoría contemporánea, es decir, el hecho de que el sistema sexo-género es parte de una construcción. Para poder escribir este texto también tuve que escuchar toda la conferencia de Agustín Laje. Agustín Laje estuvo en un evento, en un encuentro en la Universidad Católica. Tiene varios libros, y uno de los principales libros, que es donde empieza como a cosechar, a cocinar esta cuestión de discursiva frente a la ideología que se va viendo, a la cultura, ¿no? La ideología de género, ¿no? En el libro negro de la nueva izquierda. Ideología de género o subversión cultural, ¿no? Entonces, en la conferencia que hizo en la Católica, no estoy segura en qué fecha fue exactamente, pero pueden encontrarlo en YouTube. Eh, Hay que escucharlos para poder conocer sus argumentos, y bueno, él en el libro además, ¿cómo es que la ideología de género, ¿no? En realidad está generando daño, una superproducción, ¿no? Y también de producción económica, que tiene que ver con el asunto del capitalismo, no sé qué, y porque obviamente se contrapone la idea de capitalismo versus comunismo,
y por lo tanto todas las otras maneras de cómo se funciona, desde el asunto de que el hombre es proveedor y la mujer debe estar en la casa, ¿no? El modelito del obrero que no funciona pues en países como los nuestros y que está claramente registrado este asunto, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos tratando de entender cómo están avanzando estos avances legislativos antiderechos, necesitamos ir posicionándonos desde ciertos lugares, ¿no? Desde los lugares de qué es lo que está detrás. ¿Qué es lo que está detrás de que una señora como Milagros Aguayo, que tiene ya un avance significativo, además esto es como la gota que derrama el vaso o el escándalo, ¿no? O sea, yo cuando escribo el documento fue a fines del 2024 y para ese momento cuando ya que había escrito esto, que además menciono claramente a Milagros Aguayo, a su iglesia y también a Alejandro Muñante, y que es su secuaz en todo este proceso, ya se había aprobado la ley del concebido, la ley que le otorga derechos al concebido. Y en ese momento habían varios proyectos de ley todavía que estaban como cocinándose, y es más, en estos últimos 2 o 3 años hay varios documentos muy interesantes de muchos colegas que están haciendo, ¿no? Estamos tratando de no dejarnos, de no olvidar lo que está pasando, que de pronto nos dejamos aplastar con la coyuntura de que tenemos 9 presidentes y que están cambiando el gabinete todo el tiempo y de pronto en el camino nos aprobaron 30 leyes, ¿no? 30 leyes de un montón de cosas. La última, y ha sido el golpe más fuerte, y justo en ese momento todavía no se había modificado la LIO, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades. En ese momento todavía lo único que hicieron fue cambiar un artículo dentro del artículo número 4 de la Ley de Igualdad de Oportunidades que exigía a todos los documentos públicos en el Estado de poder usar el lenguaje inclusivo. Entonces eso lo modificaron y lo pusieron ya no como obligatorio, sino como opcional, y luego ya incorporaron un asunto de posibilidades de sanción si es que lo... ¿Qué es lo que tenemos ahora, año y cacho, 2 años después de esto? Es que tenemos que ya la ley de igualdad de oportunidades ha sido modificada en toda su integridad, quitando la perspectiva de género y indicando, y estamos a punto de aprobar la siguiente norma, de que toda la perspectiva de género debe ser retirada de toda la gestión pública en el Estado. Eso es sumamente peligroso y es sumamente violento contra todas nosotras. Y ahí vamos, ¿no? Vamos como para ese lado. Por ejemplo, justo, o sea, poniendo cosas basiquísimas en Google, ¿no? De la ley que elimina el enfoque de género, ¿no? Un grave retroceso para la igualdad y la comprensión de los problemas del país. Muchas notas han salido a partir de eso, algunas instituciones internacionales se han manifestado, ¿no? Está también la compañera Marisol Fernández, directora de la Maestría de Estudios de Género de Católica. Desde la Maestría de San Marcos también se ha hecho una manifestación, los colectivos feministas, en fin, ¿no? O sea, estamos tratando de decir no, que no estamos de acuerdo. Han habido muchas manifestaciones en la puerta del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tenía la potestad de poder oponerse a la publicación de esa ley, no lo hizo. No lo hizo. Y sobre eso también es importante decir que tenemos ya ahorita el Centro de Emergencia Mujer se llama Centro de Emergencia Mujer y Familia. Dentro de la oficina central del MIM hay un Centro de Emergencia Mujer que está en el primer piso. Y ya el letrero ha sido cambiado. Entonces, el peligro en su primer momento era que querían desaparecer el MIM, pasar de ser Ministerio de las Mujeres al Ministerio de la Familia, y eso era un aviso importante porque era un asunto de decir, la mujer como sujeto político, ¿dónde está? ¿No? Y sobre eso es básicamente lo que creo que debemos de pensar, ¿no? O sea, más allá de que yo puedo traer muchos conceptos y creo que muchas de nosotras conocemos también muchos de los conceptos desde la teoría. Brigitte Bassa, vemos en la cotidianidad de nuestro país con 12 niñas al día siendo madres, ¿no? Y además eh, que el país en general tiene una tolerancia sumamente alta a la violencia contra las mujeres, ¿no? La ENARES lo registra, ¿no? 60% de la población considera que la violencia contra las mujeres está justificada, ¿no? Y
que el rol principal de las mujeres debe ser en la casa, cuidando a los hijos y no sé qué. Entonces, es importante entender cómo esta la estructura cultural, ¿no? Como dice la afirmación de Bárcenas, ¿no? Este discurso de la ideología de género como un monstruo, como un peligro político, social, cultural, económico, que se instala muy fácil en la gente, porque entonces viene acompañado quieren que todos los niños sean homosexuales, quieren que todas las mujeres aborten, quieren que las mujeres ya no obedezcan al marido, ¿no? Y ahí viene de señora diciendo que cobren nuestros maridos cuando Dios, ¿no? Nosotros no podríamos cuestionar eso, ¿no? Esta ola conservadora que viene muy fuerte, sin duda es un síntoma del avance importante que ha tenido el feminismo y del avance importante que han tenido las mujeres, que tenemos las mujeres, porque ya no estamos en el mismo lugar en el que estábamos hace 30, 40, 50 años, ¿no? Y eso sí, también es importante recordarlo. También a veces nos parece que nos aplastan, ¿no? Esta gente conservadora porque, eh, porque vemos que ganan, ¿no? Vemos que ganan, vemos que avanzan y de pronto uno siente que fue perdiendo la batalla. Y sí, puede ser, sin embargo, también creo que es importante que, ay, bueno, espero que se haya establecido, si no, por favor, me avisan. Ya, ok, me avisan, por favor, para poder conectarme desde otra señal. En primer lugar, lo que yo quería que el relato discursivo de la ideología de género como un dispositivo discursivo que se ha instalado muy bien en las sociedades y que en nuestro país tiene eh, pues tiene bastantes súbditos, digamos, bastantes seguidores, y que esta ideología de género, que está acompañada bastantes como alertas a ¿no? De la educación sexual integral, ¿no? No queremos que hablen de esos temas, van a homosexualizar a los niños, les están diciendo a los niños que tengan sexo, en el texto tal estaba tal cosa, ¿no? Interpelado cuántos ministros de educación, cuántas ministras de la mujer han pasado muchos tiempos. Y entonces, quiero poner ahí, ponga mi otra conexión. Dame un minuto. Gracias. Sí, ahora sí. Bueno, acá tengo, pero también, bueno, me cambié de Wi-Fi, pero si no, me avisan porque tengo el otro Wi-Fi prendido también. Entonces, una de las cosas que quería yo dejar claro es que esto es un asunto de, gracias Naomi, es un asunto de una disputa cultural, ¿no? Finalmente es una disputa cultural porque lo que hace la ideología de género es poner otros temas en el medio, ¿no? Y dejar de perder, que pierda fuerza el gran, eh, digamos, la fuerza que tiene la perspectiva de género, que es que la desigualdad que existe de la existencia de las mujeres tiene que ver con procesos históricos y culturales, ¿no? Entonces, cuando uno le pierde eso, ya no tiene sentido. Entonces tienes a un Alejandro Muñante diciendo de que para qué necesitan las mujeres tener un centro de emergencia mujer, para qué necesitan juzgados especiales las niñas en Condorcanqui, si las mujeres en realidad son iguales que los hombres, ¿para qué necesitamos o conceptualizar, tipificar el feminicidio en el Código Penal si eso es un homicidio? Entonces, lo que hay detrás es invisibilizar y minimizar a la mujer y quitarle su lugar como sujeto político.
Y eso es lo más complicado, eso es lo más peligroso y eso es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces, yo estoy dentro de la conmoción de pronto que nos ha generado el asunto del albergue, la casa del padre, además, que se llama, ¿no? De la señora Milagros Aguayo. Yo lo veo de un lado un poco positivo porque la exposición mediática que ha habido de esta situación ya era hora, ¿no? O sea, ya era hora. La señora ha estado actuando de manera impune, al menos un poquito de vergüenza tiene que tener. Al menos alguien le tiene que decir en la cara que nos está mellando el futuro. Al menos alguien le tiene que decir a la tipa que me queda claro que sus hijas ni siquiera viven en este país, que la señora claramente se está enriqueciendo para no vivir en este país y más adelante cuando termine su mandato irse a los Estados Unidos o quién sabe dónde o al Israel, ¿no? Que se ha ido tantas veces y que recibe financiamiento de Israel y que además yo no sé si la iglesia, la Casa del Padre, que además ofrece servicios de terapia familiar y de un montón de cosas. Ustedes pueden entrar a ver la página de la iglesia esta, que es bastante fuerte porque el punto es de que tampoco hay un control. ¿No? Y justamente varios de los estudios que revisé también, ¿no? Para poder entender estos temas, una de las primeras cosas que mencionan en los estudios a partir de los movimientos antiderechos en los Estados Unidos y en otros países, en México también, por ejemplo, el movimiento Con mis hijos no te metas es sumamente fuerte, sobre todo en Monterrey, es que son grupos evangélicos amarrados a iglesias o a distintos espacios que no pagan impuestos y que además están muy rodeados de los grupos económicos más poderosos. Para eso tenemos las investigaciones sobre el sodalicio, que no es ni siquiera un invento, ¿no? Que haya sido reconocido por el anterior papa y por este. Entonces, eh, hay que mirar el asunto más allá de la indignación y del dolor que nos puede significar a nosotras como feministas o como mujeres que sentimos o que vemos esto, desde el lado de lo que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, esta iglesia que se llama la Casa del Padre ofrece justamente servicios, ¿no? De distintos tipos, ¿no? El esposo de la señora Guayo, además tiene podcast y hay todo un movimiento, ¿no? También que los respalda, ¿no? El 27 de febrero van a tener eventos, ¿no? Por ejemplo, 250 soles para pagar un evento, ¿no? En el centro cultural. No es un asunto de yo quiero un mundo mejor gratis por mi vida, ¿no? O sea, hay varios temas ahí económicos muy fuertes, hay enriquecimiento ilícito, y basta con solamente mirar la hoja de vida de la señora Milagros Array. Tú la puedes ver, la señora Milagros Agüey, el único mérito que tiene es ser evangélica. Y si miramos en YouTube todos los discursos que tiene, porque uno dice, esto lo sacaron no sé, de algún lado, capaz hasta lo hicieron con inteligencia artificial. No es así. Existen los videos donde la señora está diciendo lo que dice y de verdad es para jalarse los pelos. Entonces, por una parte eso, ¿no? Por una parte, entender como yo, trayendo un poco a la idea, ¿no? Lo que nos decía Bárcenas respecto de esto. Otra cosa es de que hay varios ya documentos también de otros estudios que se han hecho, por ejemplo, el tema del neopentecostalismo, ¿no? Y sus características en América Latina, habla de que justamente existe una alianza muy fuerte entre estas iglesias cristianas y el Estado, y las instituciones del Estado que permiten que ellas intervengan en nuestros países sin pagar impuestos. Y sin tener control también, ¿no? O sea, la SUNAT no interviene porque están haciéndolo todo en nombre de Dios, en nombre del Todopoderoso. ¿Y por qué tendrías que poner en duda que una pastora evangélica pueda ser mala? Por supuesto, porque hay un asunto discursivo detrás, pero en cambio, si una feminista dice que está a favor del aborto, automáticamente eres asesina, automáticamente dejas de ser un sujeto, un humano, para que degraden a un lugar donde ya no es posible ni siquiera escuchar tu posición ni tu voz. Entonces, ahí hay un asunto muy fuerte respecto del tema de con quiénes estamos debatiendo, frente a quiénes nos estamos posicionando. En nuestro país, el debate de aborto se ha reducido al aborto terapéutico, que además es legal hace muchísimos años, y además de ser legal,
no se ejecuta. Y imagínense, si uno dice que uno quiere el derecho a decidir, te pueden quemar viva y no pasa nada. Y incluso dentro de las mismas filas del feminismo, que yo creo que si hay algo que defiende el feminismo es la libertad de pensamiento. Sin embargo, a nadie se nos obliga a ser feministas. Y si bien hay olas, hay digamos, distintas frentes del feminismo en el que uno puede ser feminismo, hay feminismo cristiano, hay feminismo musulmán, de todos los tipos. Pero una de las premisas más importantes del feminismo y justamente el tema que nos convoca o que, digamos, me invitan a poder reflexionar sobre esto el día de hoy, tiene que ver sobre el control y la represión que hay sobre los cuerpos de las mujeres en países como los nuestros, ¿no? A pesar de que la ley que prohíbe el matrimonio infantil, que no tiene más de 2 años, ya se ha dado, y no solo en nuestro país, en América, en varios países de América también, o sea, en Colombia también recién se aprobó, en México en algunos estados está prohibido, no en todos porque son entidades federativas, en fin, o sea, es algo que siempre recalco esto porque lo cierto es de que los peruanos y las peruanas, y tal vez con esto no coinciden, pero creo que es algo que nos pasa, es que también siempre andamos pensando que nuestro país es lo peor que hay. Y porque no tenemos necesariamente un nacionalismo vivaz. Pero yo creo que hay procesos de resistencia muy importantes en nuestro país también, que hay que recordarlos, hay que reconocerlos, porque creo que lo que pasa con esta gente es que como su poder es tan fuerte, y era el título que yo ponía en el artículo, es un monstruo grande y pisa fuerte, como dice la canción de Mercedes Sosa, esa no la conocen, porque tú sientes a la derecha respirándote el cuello, tú sientes a estas personas quitándote los derechos y no solo lo sientes. Con la promulgación de la ley que nos quitó la ley de igualdad de oportunidades, con la aprobación de la ley que le da derechos al concebido, sientes que pierdes el camino, sientes que pierdes terreno. Entonces, estos espacios como el trabajo que hacen las compañeras, el trabajo de poder reunirnos, de poder hablar sobre estos temas, de poder apostar por otras maneras de relacionarnos, desde donde las mujeres podamos ser el centro y no seguir con las formas de hacer las cosas, ya es bastante importante y son procesos de resistencia, ¿no? Entonces, esta disputa cultural va más allá de solamente el tema de las normas, ¿no? Han habido retrocesos muy importantes, sin duda, pero por ejemplo, mañana se derogan todas las leyes con el cambio de gobierno y capaz volvemos a foja cero, ya, ok. Pero eso no cambia la cuestión cultural que está detrás de que en Condorcanqui llevaban años teniendo casos de niñas violadas y en la comunidad había un estatuto donde decía, bueno, tú violaste a una niña, entonces tu castigo va a ser que estés en el calabozo o que pagues 500 soles o que des 1 hectárea de terreno. ¿Cómo decides? Eso ha estado registrado dentro de las maneras y formas en las que funcionaba la comunidad. Entonces, lo que hay que cuestionar y lo que es más complejo, que obvio también hay que disputar los espacios legislativos y los proyectos de ley y todo lo que eso implique, ¿no? El tema de cómo se ha ido vulnerando también el Ministerio de la Mujer en los últimos años, cuestionando su necesidad, a pesar de que el año pasado hemos cerrado con casi 250 casos de feminicidio, la tasa de feminicidios no ha reducido en los últimos 10 a 15 años, sigue en picada, poco a poco, pero sigue. Obviamente, no somos como un montón de países que tienen tasas más altas, pero no quiere decir cada vida de cada mujer asesinada por temas de causas de género es la vida de una de nuestras compañeras, ¿no? Entonces, no estamos teniendo avances tan significativos. Lo cierto es de que hay mayores denuncias, eso es un buen indicador. No quiere decir que la violencia haya dejado de estar. El Centro de Emergencia Mujer, la línea 100, están rebasadas las compañeras a nivel nacional. No se les ha mejorado su salario, no se han mejorado las condiciones. En los últimos años, ¿de qué nos ha servido tener una presidenta mujer? Que ojo también, no nos dejemos engañar, que ahora estamos en un proceso electoral bastante duro, bastante complejo, donde tenemos representantes y donde de pronto el feminismo, en términos discursivos, le sirve para ciertos momentos, ¿no? Lo que ha sucedido en el último periodo con el presidente Yeri, y el asunto de la contratación de estas compañeras, ahí sí les resulta el feminismo, ¿no?
Y ahí sí les parece que dónde están los movimientos de mujeres y los movimientos feministas para defender a estas señoritas, ¿no? Y la pregunta también es, compañeras, a las mujeres históricamente nos ha costado muchísimo forjar nuestras carreras, avanzar en nuestros procesos. Y estas maneras de clientelismo sexual, que, ¿qué es lo que hacen? Delegitiman el avance que tenemos como mujeres en el ámbito laboral. Y eso también es un asunto que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Hasta qué punto las compañeras que llegan a los lugares de poder como directoras, como congresistas o como lo que fuese, las mujeres que hemos logrado estar en un trabajo, estar en las universidades, estar en los espacios de representación, eso se los debemos a las otras mujeres que tuvieron que pelear porque tuviéramos un voto, porque fuéramos a la universidad, porque pudiéramos ir a trabajar sin que nos pidan un permiso. Parece que nos olvidamos también de eso. Y ahí hay varias cosas respecto de ver. Muchas gracias. Sobre el tema de que me quedan 5 minutos, bueno, hay muchas cosas para decir sobre esto, pero quiero no, ir cerrando con algunas cosas que vengo pensando sobre esto, ¿no? Y básicamente quiero pensar en la imagen que tanto nos ha, digamos, tanto le ha movido al país con respecto a esta señora mostrando el tema de las niñas, ¿no? El embarazo infantil es una tortura. Ha sido definido así por las entidades internacionales. Sin embargo, si miramos un poco cuál es la defensa del lado de la derecha, es como, ay, pero yo lo hice sin ninguna intención, ¿no? O sea, yo lo único que quiero es darles a esas niñas perdón, ¿no? Y que, o sea, hay todo un asunto ahí detrás de cómo manejamos esto, ¿no? El Código Penal además lo dice, no es el código que proteja a los niños, niñas, adolescentes. No se puede exponer. La verdad, es bastante fuerte mirar esas imágenes porque la mayoría de las niñas siempre están con la cabeza agachada, están como claramente avergonzadas, claramente expuestas, ¿no? La pregunta es, ¿ese es el único caso? Ese ha sido el más, digamos, viral en este tiempo, después de lo de Condorcanqui y lo de las fiscalías, que se retiraron, que luego se volvieron a poner, pero a pesar de que se pongan o se quiten, el tema es que siguen habiendo los casos y no ha habido reparación y no hay como respuestas contundentes sobre eso. El punto también importante de lo que ha sucedido con Aguayo es que el Ministerio de la Mujer le dio permiso para que exista ese albergue. Lo visitaron varias ministras, bueno, 2 o 3. En estos últimos años también, lo cierto es que el retroceso y la negociación respecto de que el Ministerio de la Mujer deje de funcionar y se fusione con el MIDIS y que ya no sea Ministerio de la Mujer, sino el Ministerio de la Familia, ha estado negociado también desde adentro de la institución, porque no ha habido tampoco una oposición clara desde el ministerio para decir, oye, no, fíjate que nosotros no somos Ministerio de Familia. El Ministerio de la Familia no existe, existe el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es un sujeto político que necesita sus distintas, ¿no? Ahora, con respecto a la nueva elección, la ley de igualdad, de paridad y alternancia también ya no es obligatorio, ya es opcional para los partidos políticos. ¿Y eso cuál es el escenario que tenemos? En los últimos años nosotros no hemos tenido paridad en ninguno de los cargos. Si bien en algunos ministerios hay alguna participación significativa de las mujeres, no en los cargos altos, en términos de los 20 ministerios, no ha habido ni un solo gabinete que haya tenido al menos ni el 30 ni el 40 y mucho menos el 50% de participación de las mujeres. Dentro del Congreso de la misma manera. Lo que podemos ver es que la participación política de las mujeres en nuestro país, sobre todo, está a nivel más local. En las municipales distritales, en las municipalidades provinciales y en los gobiernos regionales hay algunas vicegobernadoras y 2 o 3 gobernadoras. Pero de 25 gobiernos regionales, no llegamos a pasar ni 5 gobiernos regionales. Entonces, para ir cerrando, si a mí se me cortan mis derechos como desde niña, donde no se me va a poder enseñar qué cosa significa poder relacionarme, poder tener información, poder acceder a métodos anticonceptivos. Y encima la sociedad valida que me puedan violar y que de pronto yo no deba ni de abortar ni de hablar sobre eso. Eso me va a afectar, y mirando un poco desde la perspectiva de curso de vida, de manera transversal.
De manera transversal, la desigualdad de género es un asunto que nos afecta como país de una manera estructural, porque esas niñas que están siendo madres en estos momentos ya no van a poder acceder a la escuela, por lo tanto no van a poder acceder al trabajo y por lo tanto no van a poder acceder a la vida política. Entonces, ¿qué es lo que pasa de todo este tema? Es volvernos a poner en el punto de que, ¿qué cosa es una mujer? Un recipiente reproductor y tu única función es ser madre. No importa de quién, no importa si es un violador, no importa si es de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, pero tú vas a tener esos hijos y los vas a cuidar en condiciones precarias porque no hay sistema de cuidados, porque la sociedad no te va a ayudar porque además la culpa era tuya, porque tú debiste de haberte dado cuenta que tu tío te iba a violar, aunque eras una niña de 10 años y de pronto yo tengo 15 años y me pasa en la calle, bueno, tú tenías que fijarte que no debías de salir a la calle porque la mujer se tiene que quedar en la casa. Entonces, es mucho más allá del asunto coyuntural y del asunto legislativo, es que la hora conserva no tengamos voz, no tengamos voto, y si tenemos voto, sea un voto que esté a favor de ellos para poder finalmente manejar a las mujeres de una manera más fácil, ¿no? Una mujer que no accede a educación es una mujer que tiene muy limitados sus derechos económicos también. No sé, muchas de las que están presentes creo que son compañeras amarquinas que si bien ya egresaron o están estudiando, aspiran a tener una carrera. ¿Y qué es lo que nos da una carrera? Más allá de un título, más allá de un asunto de doctora, de tener un salario, de tener autonomía económica para que no tengamos que depender absolutamente de nadie y en el momento que nosotros tengamos una relación violenta o desigual o en la que no nos sintamos cómodas, podamos decirnos muchas gracias y yo me voy. Entonces, eso es mucho más allá de simplemente el asunto de la señora esta haciendo el show que hace con su iglesia y de Renovación Popular, que está a punto de ganar las elecciones y es muy peligroso porque lo que están queriendo es que nosotras, las mujeres, nos callemos y simplemente seamos, reducirnos a esta única función reproductora y ahí es donde hay que disputar, compañeras, porque ahí es donde el asunto cultural, el control sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos, sobre cuántos hijos queremos tener y si no queremos tener hijos y si deseamos, no, ahorita yo no quiero y poder asumir el poder tener un procedimiento médico correspondiente sin que yo exponga mi vida, porque no es un asunto solamente del aborto cuando tú eres niña o adolescente o joven. Cualquier mujer en cualquier momento de su vida puede, puede tener la posibilidad de decir, como en América Latina, los hombres desaparecen, los hombres no se hacen responsables del cuidado, ni siquiera del mantenimiento, o están ahí, pero no necesariamente muy útiles para el cuidado de los hijos. Y además ahí hay que agradecerles, ¿no? Entonces, culturalmente hay muchos casos que hacer. Y algo que con esto cierro para no extenderme más, es que hay que involucrar a nuestros compañeros también. Porque lo cierto es que parece que en estos últimos años este discurso de que las feministas odiamos a los hombres ha tomado bastante también como, ¿no? Y no lo creo, sí. Finalmente, nuestros compañeros, pensemos un poco en lo que pasó con estos chicos que murieron en estos containers en las Malvinas, ¿no? Los hombres pobres también son precarizados y eso también es importante que ellos lo entiendan, ¿no? De que las desigualdades de género no son solo nuestras, son también desigualdades que los ponen a ellos en situaciones donde los hacen ver la violencia como el único camino y finalmente terminamos ambos presos de esta circunstancia, ¿no? Bueno, con eso termino. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Ha sido una presentación muy completa, muy diversa respecto a la coyuntura nacional, regional e incluso internacional respecto a cómo van avanzando estas olas fundamentalistas en todos los países a nivel global y también cómo el control de nuestros cuerpos, más allá de ser algo discursivo, también tiene sus efectos materiales, ¿no? Ha sido muy esclarecedora la presentación y ahora podemos pasar a la ronda de intervenciones.
Es un momento de intercambio donde vamos a participar todos, todas, activando sus micrófonos para poder hacer sus preguntas. Les invitamos a alzar sus manos o dejar sus preguntas por el chat para que la doctora Rocío pueda responderlas. Bueno, mientras se animan a preguntar, voy a compartirles por el chat el libro que les comentaba de Karina Bárcenas, que es de descarga gratuita, que seguramente les va a interesar mucho. La verdad está bastante chévere. Igual si tienen chance pueden mirarla en YouTube. Tiene varias ponencias, conferencias sobre este tema para que puedan conocerla. Y también, bueno, y ahí es en América Latina, entonces hay algunos de México, pero también de otras partes. Han salido textos bastante chéveres en este debate en estos últimos tiempos, la verdad. También en nuestro país hay varios colegas desde el derecho, desde distintos lugares, que están tratando de que no se nos vaya, ¿no? De que no se nos escape todo lo que está pasando, porque a veces nos pasa por encima. Y bueno, también les comparto el artículo que yo hice para que también le puedan echar un ojito si es que tienen ganitas de leer un poquito lo que fui reflexionando, ¿no? Y en estos tiempos también se ha mencionado mucho, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la serie El cuento de la criada, pero si no lo han visto, pues las recomiendo. No he visto la última temporada que es que ya está creo que disponible. Este, pero justamente cuando yo estaba escribiendo este artículo, cuando digamos, me invitaron a escribir el artículo, la empecé a ver, a mí me la habían recomendado hace muchos años y no había tenido tiempo, oportunidad de verla, y fue algo bastante fuerte porque todo lo que estaba reflexionando, pensando y lo que estábamos viviendo de la ley del concebido y todo esto, era como ver materializado ese tipo de formas de cómo se estructura la sociedad para controlar a las mujeres y me daba muchas ganas de llorar también en muchos momentos porque todo lo que pasa con respecto a la desigualdad de género, pues nos afecta directamente. O sea, más allá de que podamos hablar desde eh, no sé, desde la teoría, ¿no? Entonces, nada, por favor. Sí. Dani, puedes prender tu micrófono, te doy la palabra. No, solamente para agradecer la ponencia, felicitaciones a la doctora Rocío Maldonado por tan destacada ponencia y bueno, y solamente una pregunta pequeña, ¿de qué experiencia o de qué países podemos, a nivel global, podemos aprender nosotros a nivel de Sudamérica y a nivel del Perú también? Muchas gracias. Gracias, Dani, querido, por estar presente, por acompañarnos el día de hoy. Un colega abogado de la región Trujillo que además trabaja en un centro de emergencia mujer y sabe lo que implica atender los casos de violencia. Siempre por eso también es importante conocer y reconocer el trabajo de nuestros compañeros hombres que también están en la lucha como nosotras, ¿no? Bueno, en realidad lo que pasa con el tema de género en toda la región está afectando mucho, ¿no? Por ejemplo, Brasil con Bolsonaro fue uno de los países que retrocedió muchísimo con el régimen y sobre todo en el ámbito educativo. Em, Sin embargo, con Lula han como remontado un poco, ¿no? Pero el daño es fuerte porque en el tiempo que estuvo Bolsonaro, hubo una persecución a los docentes que daban educación sexual integral en las escuelas y hubieron sanciones administrativas, ¿no? Paraguay también va por ahí bien fuerte. Tuve la oportunidad de hacer una consultoría para Acción por los Niños para poder mirar como los retrocesos y avances de la ESI, ¿no? En 8 países en la región y pues estábamos un poquito duro, ¿no? Duro el asunto porque la ola conservadora ha avanzado mucho, mucho. Pero es importante entender las olas, o sea,
En los principios del 2000, con el tema también de lo de VIH, ¿no? Y hubieron muchos fondos globales para poder fomentar la educación sexual a partir de la distribución de los condones, pero también de los métodos anticonceptivos. Y esto se fue ampliado, ¿no? Desde el 2000, 1998, 97 en adelante, 2000, 2005, 2008. Y ya luego, como que a partir del 2015, vuelve a haber todo un asunto de restringir el uso de los métodos anticonceptivos, de que no hay que hablar de esto, y coincide pues con la creciente ola de lo con mis hijos no te metas, ¿no? Creo que de los países en la región que hay que aprender mucho, a pesar de lo que está viviendo ahora Argentina con Milei, es Argentina. Chile, claramente Chile tiene políticas bastante importantes que a pesar de los cambios que han habido, han resistido también las compañeras. No sabemos qué va a pasar con Cash, ¿no? Creo que algo que marca mucho es el tema del tipo de gobierno, ¿no? El gobierno de derecha-izquierda, siempre el botín, digamos, los derechos sexuales, reproductivos y sobre todo los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, eso también, por eso, compañeras, siempre tenemos que estar alertas, aunque esté un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, porque también los compañeros de izquierda luego, como dice el dicho, ¿no? Macho de izquierda, macho de derecha, lo mismo. Tener un poco en cuenta eso. Y en el mundo, de pronto, ¿no? Pues los países que tienen el socialismo, pero digamos distinto, ¿no? Los países europeos. Pero a mí la verdad esas comparaciones con los países europeos no me gustan mucho porque es como comparar un gato con un ratón, o no sé, por decirlo de alguna manera, porque nosotros somos un país de casi 35 millones de habitantes. Todo el territorio peruano es como 4 veces Europa en términos territoriales, pero también en términos de diversidad cultural y todo, ¿no? O sea, los países que tienen estos estados de bienestar que les han costado guerras, que les han costado matanzas extensas, también como que, no sé, históricamente es difícil hacer la comparación. Hay derechos ganados históricos, ¿no? Como en Francia el aborto es legal hace un montón de tiempo. Y es más, el otro día veía una nota de que en Israel también es legal, ¿no? El aborto. Pero la gente quiere que vayamos a Israel para otras cosas, para comprar drones y armas, pero no para aprender de sus normas, ¿no? En los Estados Unidos hay estados donde sí hay más derechos y otros no, igual que en México. En Ciudad de México las leyes de temas de protección de mujeres está bastante avanzado, pero el costadito, que es al costadito como Lima y Callao, en Puebla, todavía se criminalizan. Ha avanzado, pero todavía hay muchos retrocesos. Es como que damos un paso adelante y un paso atrás. Creo que un hito importante en esta nueva ola de cómo se han ido fortaleciendo tuvo que ver cuando el derecho al aborto en los Estados Unidos dejó de ser un derecho constitucional. Y eso ha sido en el periodo de Biden. Y ahora con Donald Trump creo que todas estamos siendo testigas de que este asunto no es solamente un asunto de los derechos de igualdad, ¿no? De igualdad de género. También tiene que ver con los derechos étnicos, como lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Pareces latino, no eres muy estadounidense, entonces para afuera, ¿no? Y eso, que hay gente que tiene ciudadanía, pero no es el tema, es como una limpieza racial. Y estos temas de los cuerpos también es así. Las mujeres blancas, las mujeres que tienen dinero, pueden tener 20 hijos como lo hacen la gente de los mormones, de estas iglesias. El control sobre el cuerpo de las mujeres es para las mujeres más pobres. Estas niñas que están en el albergue de esta señora son las mujeres más pobres. Entonces también es un asunto de clase. Y ahí es donde hay que estar atentas, porque no es solamente porque seamos mujeres, no todas las mujeres estamos en la misma posibilidad. Y también lo mismo con los hombres, ¿no? Bueno, para no... Me puedo pasar todo el día hablando de esto, ¿ah? Si es que no, podemos pasarnos todo. Sí, un placer escucharle a Rocío. Se nota que tiene una amplia experiencia y muchas opiniones al respecto. Creo que podemos recibir algunas dos o una pregunta más antes de concluir. Sin embargo, por el momento sí quisiera consultarle respecto justo a cómo el control de los cuerpos desde el ámbito político, no solamente a los efectos que tienen para, digamos,
no promover su participación política, sino dentro de estas redes de clientelaje, ¿no? Sexual que usted había mencionado. A veces pareciera que fuera como si estuvieran interconectadas la corrupción con también la violencia de género y el control de los cuerpos de las mujeres, ¿no? ¿Se podría expandir un poco su opinión al respecto, lo que conoces? Sí, en realidad lo has dicho muy bien, Naomi. Eso es. O sea, creo que lo que hemos visto, más allá del morbo y del chisme, ¿no? De que la chica fulana, que de verdad no sé, no me importa el nombre de ellas, es porque no es un asunto contra ellas, ¿no? No es un asunto contra una o la otra y que si era amiga o novia o no sé, ese no es el punto. El punto es que ¿cuál es el lugar que tenemos, cuál es el lugar que tenemos las mujeres peruanas en la política en este país? Eso es lo que hay que pensar. Y te lo digo porque no es un asunto solo en nuestro país. Por ejemplo, yo fui a vivir a México en el año 2010, hace ya bastantes años, y iba a estudiar allá la maestría. Y me acuerdo mucho ir como de salir de Ciudad de México hacia afueras y había un cartel gigante, porque era periodo electoral, donde había una señora con su mandil, allá le llaman babero, que es como una especie de vestido que se ponen las mujeres y que caminan con el vestido todo el día y todos los días. Es muy fuerte como el tema de no son trabajadoras del hogar, pero las mujeres amas de casa tienen como un vestidito floreado, como muy cookie, muy lindo, pero también como, me queda claro que estás vestida para servir, para estar en la cocina todo el día, ¿no? Y era la señora esta, marca el 2 o el 3 con su babero, con su mandil y su sartén en la mano, ¿no? Entonces, desde los estudios feministas se ha hablado mucho sobre eso. El lugar que tienen las mujeres en la política es la madre que busca a sus hijos o que quiere proteger a sus hijos, la conservadora, pues la pastora, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos figuras interesantes en nuestro país como nuestra compañera Susel, ¿no? Que además es abiertamente lesbiana y que claramente ha sido atacada también por este tema, ¿no? Hasta hace poco la han sancionado por defender el tema del uso de nuestras compañeras trans de los baños en el Congreso, la sancionaron a ella. Y entonces te das cuenta que la reprimen, ¿no? Ya te aceptamos aquí porque has obtenido tantos votos, pero bueno, cualquier cosita rara que hagas, ¡pah!, te vamos a castigar, ¿no? ¿Qué otra figura hay, no? La mujer que, no sé, la Patricia Chirinos, por Dios, que además es del Callao y yo soy del Callao. O sea, ¿quiénes son las figuras? Bueno, tenemos figuras maravillosas como obviamente Indira Wilka, que además es sanmarquina, hija de un sindicalista, ¿no? O sea, una compañera del pueblo, Ruth Luque, Miriam, Mirta Vázquez, perdón, y bueno, muchas otras. Sin embargo, del grueso, ¿no? ¿Para qué nos quieren en la política? ¿Qué es lo que esperan de nosotras? Somos el 50% del padrón electoral, ¿no? Entonces, este tema de cómo los señores dinosaurios, muchos muy mayores, se acompañan de jovencillas muy guapas además, ¿no? Lo último que pasó en el Callao aquí con Ciro Castillo, el gobernador regional contrató a una chica joven y luego la embarazó. Entonces, ahí es como, parece que no se nos puede ver como iguales. ¿No? No, más allá del cargo no se nos puede ver como sujeto político, porque cuando nosotros estamos disputando la política, estamos disputando el poder, estamos disputando, yo me siento en la mesa, pero yo no me voy a sentar en la mesa solo para callarme. Yo estoy en esta mesa porque yo tengo voz, opinión, voto y tengo poder para poder proponer. Y eso es algo que no necesariamente está permitido. Y en el feminismo hay un concepto bien interesante que se llama el sujeto permitido, la mujer permitida. Es un concepto que lo maneja una feminista española, Sonia Álvarez, si no me equivoco, y lo trabajan desde tiempo en España porque dice, en la política te dicen, ¿quieres votar? Vota. ¿Quieres participar en el Congreso? Participa. Pero no me muevas las estructuras. Hasta ahí nomás. Entonces es la figura de la mujer permitida, ¿no? Yo te permito existir, pero no ejercer poder. Y creo que lo que hemos visto desde Otárola, con el tema de los chats del gatito, ¿no? Que, ¿no? Era, y la chica, o sea, de verdad, es ponernos a las mujeres como un objeto sexual. Y nosotras no somos objetos, somos sujetas y somos sujetas políticas y somos sujetas de derechos.
Entonces, eso es lo que tenemos que revertir cuando también las compañeras dicen, no, nos han tratado de tales y de tales. Todo bien, pero ¿por qué renuncias a un cargo que tú supuestamente mereces tener? A mí las renuncias no me sonaron muy bien, porque si tú eras, ¿no? Si el cargo que tú estabas ostentando era un cargo que tú te ganaste muy bien, ¿por qué tienes que renunciar? Pues vamos a pelear por eso de ahí. Entonces, en fin, hay negociaciones bastante fuertes y creo que eso es un tema que hay que tocar justamente en el marco de las elecciones también, compañeras. Creo que el otro día una de mis alumnas me hizo caer en cuenta de eso, de que San Marcos debería de tener más espacios para que los jóvenes las compañeras estemos pensando por quién vamos a votar. Porque, ojo, en estas elecciones, a diferencia de las anteriores, 30-40% de los votos es de jóvenes que van a votar por primera vez. Y creo que dentro de nuestro propio San Marcos, muchas de nuestras compañeras no saben por qué votar. Y a veces hablamos de la política como algo muy por fuera y no es así, porque la política nos interpela cotidianamente. Nuestro voto tiene poder, nuestra participación política. Entonces, aprovechamos la coyuntura electoral y pongámonos a pensar, a rebatir, a hablar con las candidatas. Hay varias compañeras que están tratando de hacer la política de otra manera también. Y para eso, seas candidata o no seas candidata, necesita saber que estamos nosotras también como ciudadanía vigilante de eso que dijo que iba a hacer también. Listo, muchísimas gracias, Rocío. Creo que podemos culminar la sesión si es que no hubiera otra pregunta. Y bien, antes de culminar, también nuevamente agradecerte por tu disponibilidad, generosidad y toda la información que nos has brindado, todos los links, los libros y videos, vamos a estarlo compartiendo con los compañeros y compañeras que están en esta sesión. Y antes de culminar, también quisiera compartir con todas y todos que la siguiente semana, el 28 de febrero, se estará abordando el tema crisis de los cuidados, quienes cuidan en el Perú, y vamos a contar con la participación de la magíster Betina Valdés y les invitamos cordialmente a que nos puedan acompañar en la sesión de la siguiente semana. Antes también quisiera animarles a que prendan sus cámaras, todas las asistentes, para poder tomarnos una foto grupal. O en todo caso también dejen sus reacciones y tomamos la fotito. Muchas gracias, Carlos, por prender la cámara. Gracias. A ver, alguien más capaz también se anima antes de tomar la foto. Si no, dejen sus reacciones. Voy a proceder a Por tomar la ahí foto. veo a algunas compañeras también conocidas. Bueno, ya si no nos hemos conocido en persona, nos conoceremos prontamente. Y que sea pronto. Listo, voy a tomar la foto. A la cuenta de uno, dos y